Hola, mi nombre es Julio Bustamante y esta clase va dirigida a los estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Antúnez de Mayolo. ¿Sí? El primer tema que vamos a ver hoy día se llama números naturales. Entonces, ¿cómo se representan los números naturales? Primero, números naturales, lo representas con la letra N. Pero N significa números. Para que sea natural, vas a tener que agregar una línea al lado de la N. No es una I, es una línea. ¿Sí? Entonces, tú cuando veas una N con una sombra, ¿sí?, al lado, significa números naturales. Eso es lo que vamos a ver hoy día en la primera clase. ¿Sí? A ver, ¿qué son los números naturales? Primero, son aquellos números que están en nuestro diario vivir. Por ejemplo, el año en que estamos, 2020. La edad que tú tienes. ¿Sí? Los integrantes de la familia. La edad de cada uno de los integrantes de la familia. Esos son números naturales. También, ¿qué incluimos dentro de los números naturales? Por ejemplo, son aquellos números pares. ¿A qué se le llaman números pares? Son aquellos números que terminan en cero. Por ejemplo, yo puedo decir 100. Yo puedo decir 120. Terminan en 0. ¿Sí? Un número natural par. ¿Qué más? Que terminan en 2. ¿Sí? Por ejemplo, terminan, ojo, estamos hablando de que terminan. El último número es 0, 2. Par. ¿Qué más? Que terminan en 4. ¿Sí? ¿En qué cifra termina? En 4. Es un número par. ¿Qué más? Otro par. Que terminan en 6. ¿Qué número se te ocurre? Vamos. Terminan en 6. ¿Qué otro número? Que terminan en 8. ¿Sí? Y termina en 8. O sea, este es un número natural, pero par, que termina en 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Son aquellos números. Ahora, también dentro de los números naturales tenemos aquellos números que son impares. ¿Qué quiere decir impar? Que termina en 3, 5 y 9. O sea, la última cifra tiene que ser 3, 5 o 9. Por ejemplo, ¿termina en 3? Sí, es un número impar, natural par. Vamos a ver otro. 95 termina en 5, impar, natural. Otro, yo puedo decir 99, termina en 9, sí, es un impar natural. Entonces, dentro de los números naturales están los pares e impares, sí, incluido el 0. Ahora, ¿qué más tenemos? Para poder ver los números naturales necesitamos un tablero posicional. En este caso, como nosotros nos encontramos en quinto grado de primaria, vamos a trabajar hasta la centena de millar. ¿Sí? Para eso nos va a servir el tablero posicional. ¿Para qué? Para que cuando nos dé un número grande, nosotros sepamos ubicarlo. ¿Sí? ¿Cuántas unidades son? Decenas, centenas, unidades de millar, decena de millar, centena de millar. Solamente se ocupa para poder utilizar la posición. ¿Sí? Por ejemplo, este es el tablero que tú vas a ocupar. Por ejemplo, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar y la centena de millar. ¿Sí? En este caso, ese es el tablero que nosotros vamos a ocupar. ¿Sí? Para que nos podamos ubicar. Por ejemplo, yo puedo decir el número. ¿Qué número será este? Por ejemplo, yo digo 346.214. ¿Sí? No te olvides que aquí agregamos la palabra 1000. ¿Sí? Supongamos que yo le quite el 0, disculpa, el 3. ¿Qué número sería? 46.214. Y si yo le quito el 4,
sería 6214. Y así sucesivamente. Si yo le quito la siguiente cifra, sería 214. Si yo le quito el 2, sería 14. Si yo le quito el 1, sería 4. ¿Sí? 4 unidades. Para eso nos sirve el tablero posicional, para poder ubicarnos. ¿Sí? Y no te olvides que un tablero posicional también te ayuda, ¿sí?, cuando hay una descomposición de números naturales. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es el valor absoluto y el valor relativo. Valor absoluto se abrevia así, VA. ¿Qué es el valor absoluto? Es la cantidad de unidades simples que representa la cifra. Tú dirás, pero profe, ¿qué será eso? Bueno, te lo voy a explicar con un ejemplo. Ejemplo. El siguiente número. 27.543. ¿Sí? Supongamos que acá te piden hallar el valor absoluto de 7, valor absoluto de 4, valor absoluto de 2. ¿Sí? Como yo te dije al comienzo, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto es la cantidad de unidades simples que representa una cifra. Por ejemplo, valor absoluto de 7, cantidad de unidades simples. El 7, su valor absoluto será 7. Valor absoluto de 4, 4. Valor absoluto de 2, 2. O sea, en este caso, el valor absoluto, ¿sí?, es la cantidad de unidades simples. La unidad simple, por ejemplo, el 7 es 7, el 4 es 4, el 2 es 2. Eso es el valor absoluto. Ahora, ¿qué más sigue después del valor absoluto? También tenemos el valor relativo, que se representa con la VR. ¿Qué es el valor relativo? El valor relativo es el valor que tiene una cifra, ¿sí?, de acuerdo al orden que ocupa dentro del numeral. Por ejemplo, tenemos el siguiente número. Ejemplo. ¿Qué número será este? 32.756. Supongamos que yo te pido valor relativo de 2, valor relativo de 7, ¿sí?, valor relativo de 5, valor relativo de 3. Sí, el orden no importa acá. Tú tienes que enfocarte bien a lo que te piden. Como yo te dije, es el valor que tiene la cifra de acuerdo al orden que ocupa. ¿Sí? Para eso nos sirve la tabla posicional. Por ejemplo, si tú tienes alguna duda, tú sabes la tabla. Por ejemplo, el 6 sería unidad, el 5 decena, el 7 centena, el 2 sería unidad de millar y el 3 sería decena de millar. Esto es para que te orientes. Ahora, valor relativo de 2. ¿Sí? Es el orden que ocupa. Por ejemplo, el 2 están las unidades de millar. ¿Cuántas unidades de millar son 2? Son 2000. Valor relativo de 7 en centenas será 7 centenas es 700. Valor relativo de 5 decena, 5 decenas son 50. Valor relativo de 3 decena de millar. ¿Cuántas decenas de millar? 30.000. ¿Sí? Y eso es el valor relativo. O sea, la diferencia entre el valor absoluto y el relativo, ¿sí?, es que el valor relativo solamente se ocupa la cifra. En este caso, tú vas al valor que ocupa, ¿sí?, al espacio. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Dentro de los números naturales, ¿sí?, vamos a descomponer según el valor relativo. Vamos a descomponer. Por ejemplo, yo te pido lo siguiente. Vamos a descomponer 42.368. Vamos a descomponerlo según la suma de los valores relativos. En este caso, podemos usar la tabla posicional.
Si no, nos acordamos. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar. ¿Sí? Como nos dicen, sumar, ¿sí? Sumar los valores. Vamos a descomponer entonces el 4, como son decenas de millar, el resto agregamos 0. Sería 40.000. Más el 2, unidad de millar, y el resto sería, ¿cuántas cifras hay en el resto? 3. Agregamos, ¿sí? 3 ceros. ¿Sí? Más a las centenas, el 3. ¿Cuántas cifras siguen? 2. Por esas cifras, 2 ceros. Más, que sigue 6 decenas. Sobre una cifra, 0. ¿Y qué queda? Queda la unidad. En este caso la unidad se queda como unidad, que sería 8. Eso es descomponer un número como la suma de sus valores relativos. ¿Sí? Solamente vas utilizando la tabla posicional y vas descomponiendo el valor dependiendo si la posición que ocupe. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos dentro de los números naturales? Dentro de los números naturales también tenemos la relación de orden. Sí, en este caso, antecesor, sucesor. Cuando hablas de antecesor, su misma palabra lo dice. Antecesor, antes de. Sucesor, después de. En este caso, si yo tuviera la siguiente cifra, 346. Yo quiero hallar el antecesor de 346, o sea, el que está antes. Le voy a quitar 1. ¿Cuál sería entonces? 345. Muy bien. Ahora, yo quiero hallar el sucesor. ¿Qué hago? Si en el antecesor resto, en el sucesor sumo 1. Muy bien, sumo 1. En este caso, sumo de la cifra. Ojo, no sumo del que había del antecesor, sumo de la cifra principal. En este caso, 346 más 1 sería 347. En este caso, acá estoy hablando del antecesor y acá estoy hablando del sucesor. ¿Sí? En el antecesor restas 1 y en el sucesor sumas 1 al número principal. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Dentro de los números naturales tenemos también la comparación. Vamos a comparar. En este caso, cuando tú comparas números naturales, tienes que ver el número de cifras. Por ejemplo, vamos a dar 2 ejemplos. El primero sería lo siguiente. Yo tengo el siguiente número. Ya. En este caso, tengo que ver la cantidad de cifras que tiene. Si yo veo el primer número, es 3461. Tiene 4 cifras. El segundo número también tiene 4 cifras. Entonces, profesor, ¿cómo puedo saber cuál es mayor y cuál es menor? Listo. ¿Cómo vas a hacer? Comparando sus cifras. Por ejemplo, tú vas a tomar siempre los extremos. ¿Sí? Vas a ver. Por ejemplo, en este caso, unidad, decena, centena, unidad de millar. Unidad, decena, centena, unidad de millar. Siempre es el orden. ¿Sí? Vamos a tomar con las unidades de millar. Unidad de millar, en este caso sería 3. La unidad de millar, 3. ¿Son iguales? Son iguales. Hasta ahí no hay ninguna diferencia. Vamos con las centenas. Centenas, 4. Centenas, 4. Profe, ¿son iguales? Son iguales. Listo. Voy con las decenas. 6. 6. Profe, ¿son iguales? Siguen siendo iguales. Ahora, voy con la última cifra, que sería el 1. Y acá sería el 5. Unidad 1, unidad 5. Profe, ¿cuál es mayor? ¿El 1 o el 5? El 5.
Entonces, ¿cuál es mayor de los dos números? 3465. Es una manera de comparar cuando tiene la misma cantidad de cifras. En este caso, ambas tienen 4 cifras y vas comparando cada una de las cifras, ¿sí? Dependiendo del orden que tenga. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo, vamos con el ejemplo número 2? ¿Qué pasa en este caso? ¿Puedes ver alguna diferencia? En este caso, el primer número tiene 5 cifras y el segundo número tiene 4 cifras. Cuando tienes ese tipo de comparaciones, siempre es mayor el que tiene más cifras. Entonces, ¿cuál sería mayor? El primer valor. Muy bien. 10.467. No te olvides, cuando hablamos de mayor, la boca abierta hacia el número mayor y la colita hacia el menor. Sí, hay personas que también lo hacen como un Pac-Man, ¿sí? Que se come, ¿no? Al mayor, en este caso. Sí, esos son los símbolos. Mayor, menor o igual. ¿Sí? Son maneras de ver eso. ¿Sí? Te ayudan, son dos maneras distintas. Ahora, eso es lo que nosotros hemos visto en la primera clase. Lo hicimos en clase también y se lo estoy reforzando de esta manera para que las personas que no comprendieron dentro de la clase lo entiendan mejor. ¿Sí? Igual en el libro salen algunas actividades, ¿sí? que la hemos realizado también en clase. Ahora, yo te voy a hacer algunos ejercicios, disculpa, para poder hacerlo. Por ejemplo, en la página, ¿sí? En la página número 6, el ejercicio número 2, página número 6, el número 2 nos dice lo siguiente. Disculpa, 568.197. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Valor relativo de 1 menos valor absoluto de 6 más valor relativo de 9 menos valor absoluto de 5. Sí, eso nos dicen en el ejercicio número 2 de la página 6. Ahora, como te vuelvo a insistir, si tú tienes alguna dificultad, este es opcional. Tú puedes utilizar la tabla posicional. Si no quieres utilizarla, escribes acá pequeño, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Sí, con eso te vas a orientar y vas a saber qué te piden, valor relativo, valor absoluto. Ahora, valor relativo de 1. El 1 está en las centenas. Entonces sería, ¿no te acuerdas que valor relativo? ¿Sí? Era de acuerdo al orden que ocupa, ¿no? En este caso, centena sería 100. ¿Sí? Menos valor absoluto. Es la cantidad de unidades simples. 6 sería 6. Más valor relativo de 9, decenas, sería 90. Menos valor absoluto de 5, ¿sí? 5. Entonces, vamos a restar. En este caso, 100 menos 6, ¿cuánto nos da? 94. Más 90 menos 5. Vamos a sumar estos dos y nos da 184 menos 5. Y esto nos da, ¿cuánto nos da? 179. Entonces el valor, el resultado de esta expresión de la número 2 es 179. ¿Sí? Ojo, valor relativo, valor absoluto. Si tienes alguna dificultad, arriba del número puedes escribir la tabla posicional. ¿Sí? Listo.
Voy a ir al ejercicio número 3. Si tienes alguna duda, me avisas, ¿sí? Para poder orientarte. El número 3 dice, la suma del antecesor y el sucesor. La suma del antecesor y sucesor del número natural, le puedo decir, ¿sí? 5267. ¿Cuál será? Entonces, ojo, hablamos del antecesor y sucesor. Antecesor, le restamos 1. Sucesor, le aumentamos 1 al original. ¿Sí? La suma nos pide. Entonces, colocamos antecesor. ¿Cuál sería? Si le quitamos 1, sería 5266. Sucesor, le aumentamos 1 al original, 5268. Ahora, ¿qué nos piden? La suma. Tenemos que sumar estos dos valores. Vamos a sumar. Listo. 6 más 8, 14. Llevo 1. 6 más 6, 12. Más 1, 13. Llevo 1. 2 más 2, 4. Y 1, 5. Y 5 más 5, 10. ¿Qué valor nos dio? 10.534. Ese sería el resultado del ejercicio número 3. ¿Sí? Te piden antecesor, sucesor y la suma de ambos. En ese caso tienes que sumar el antecesor y el sucesor y te da 10.534. Vamos entonces. Ojo, antecesor, quitas 1, sucesor, sumas 1. Vamos con el ejercicio número 4. Nos dicen, en el ejercicio número 4, nos dicen descomponer el número 473.129. Lo descomponemos, ojo, cuando te hablo de descomponer en la suma de sus valores relativos. Eso lo sabemos. ¿Sí? Si tienes dudas, ya te dije, usa la tabla posicional. En este caso, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Listo, vamos a descomponer entonces. El primer valor, siempre de izquierda a derecha, 4. El resto de cifras agregamos ceros. ¿Cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 400.000. Vamos con el siguiente. 7. Decena de millar. ¿Cuántas cifras hay después del 7? 1, 2, 3, 4. Y para esas cifras agregamos ceros. 1, 2, 3, 4. Más, ¿cuál sigue? 3. Dividimos el 3. ¿Cuántas cifras sobran? 3. ¿Agregamos cuántos ceros? 3 ceros. Muy bien. Seguimos. Más, ¿qué sigue? 1. La centena. ¿Cuántas cifras agregamos? ¿Cuántos ceros agregamos? 2. Más, ¿cuál sigue? El 2. ¿Cuántas cifras sobran? 1. Muy bien, agregamos el 2. Y la cifra que sobra, agregamos un 0. Más, ¿y qué nos queda? Nos queda la unidad. En este caso la unidad con ningún 0 porque no hay una cifra que sobre. Se queda en 9. Y esta sería la descomposición del siguiente número, 473.129. Ojo, con los valores relativos. ¿Sí? Cuando te piden descomponer, tienes que hacerlo de la siguiente manera. Ahora, vamos con la número 9. Estamos en la página 6. ¿Sí? ¿Ya? Te estoy dando algunos datos de los ejercicios para que tú los puedas hacer en tu cuaderno. Y si tienes alguna duda, ya sabes, me puedes escribir. Al final del video te voy a dar un correo para que tú me puedas escribir y me puedas mandar algún mensaje. En la número 9 te dice, si m es igual a 3 decenas de millar,
más 5 centenas más 9 unidades y n es igual a una centena de millar más 4 unidades de millar más 8 decenas. ¿Sí? Listo. En este caso, lo primero que tenemos que hacer, que nos dicen que tenemos que comparar y después, ¿sí?, sumar las cantidades. ¿Sí? Ahora, tenemos que ver qué números son m y n. Tenemos que ver primero eso. Para eso está la tabla posicional. Vamos a ver. Pero tenemos que ver hasta qué cifra, hasta la centena de millar. Entonces, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Listo. Hacemos nuestra tabla. Sí. Y vamos a escribir los dos valores que nos dan. En este caso para poder saber qué números son, porque acá no sabemos qué números son. Listo, vamos a comenzar con la m. M y n. ¿Sí? M sería 3 decenas de millar. El 3, 5 centenas, 5 y 9 unidades. Listo. Ahora, profesor, ¿pero qué pasa? Ojo, la centena de millar no la tocamos porque no los dan acá. Pero la unidad de millar y la decena están incluidos dentro de nuestro valor. Cuando te faltan, ¿sí?, valores, tú vas a agregar un 0. Listo. Hacia el lado derecho. No hacia el lado izquierdo, sino derecho. ¿Sí? Después de la cifra que comenzaste. Vamos con la n. 1, centena de millar, 1. 4 unidades de millar, unidad de millar, 4. Y 8 decenas, 8. ¿Sí? Profesor, 1, 2, 3 espacios. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar ceros. Ceros. En este caso, en la m, ¿qué número tenemos? Tenemos 30.509. Y en la n, 104.080. ¿Qué nos piden? Que tenemos que sumar. ¿Sí? Vamos a sumar. A ver. Podemos hacerlo acá mismo si quieren. Vamos a sumar. Sumamos acá, hacia abajo, en forma vertical. 9. Lo voy a hacer con negro mejor, para que se vea mejor. 9, 8, 5, 4, 3, 1. Ojo, importante, en la suma, no importa el orden. Puede ir el mayor abajo o el mayor arriba. El orden de los factores, en este caso, no altera el resultado. ¿Sí? Entonces nos dio 134.589. Lo primero que nos pedían que era comparar m y n. Entonces, si comparamos m y n, ¿cuál será mayor? ¿M o n? N. Sí, porque tiene más cifras que la n, que la m, disculpa. Y ahora nos piden que tenemos que sumar las centenas con las unidades. El resultado de m más n. Entonces, ¿cuál serán las centenas acá? 5 y las unidades 9. Entonces, disculpa, 5 serían las centenas y las decenas serían 9. ¿Qué nos piden? Sumar. 9 más 5, ¿cuánto es? 14. Y ese sería el resultado de tu ejercicio. ¿Sí? Te dan un valor descompuesto, sin sus valores, y tú haces tu tabla posicional. ¿Para qué? Para que puedas ordenar los valores. Cuando faltan cifras, le agregas ceros. En este caso, en la m agregamos 2 ceros, en la n agregamos 3 ceros. Después, ¿qué nos piden? Que teníamos que sumar los valores. Sumamos los valores en forma vertical. ¿Sí? Nos dio un valor, ¿sí?, de este resultado. Después, ¿qué nos decían? Que teníamos que comparar m y n. Comparamos m y n y hemos dicho y concluido que n es mayor que m. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Que teníamos que hallar la suma entre la
centena y la unidad de la suma de m y n. Sería la centena 5 y la unidad 9. Sumamos, ¿sí?, de la suma total y nos da 14. Ese sería tu resultado. Entonces, con estos pequeños tips que te he dado para que tú puedas trabajar tu libro, puedes desarrollar. Ante cualquier consulta, sí, yo te voy a poner acá mi correo para que puedas enviarme cualquier duda que tengas. ¿Sí? Entonces, es importante. Nosotros hoy día, en la primera clase, en la primera sesión, hemos visto números naturales. ¿Sí? Hemos visto qué son los números naturales, el tablero posicional hasta la centena de millar, valor absoluto, valor relativo, la descomposición de un número natural con la suma de sus valores relativos, ¿sí?, la relación orden, antecesor, sucesor de un número natural y la comparación de números naturales. Eso es lo que hemos visto, ¿sí?, la primera clase. ¿Ya? Entonces, espero que te haya servido esta clase de un pequeño refuerzo y ante cualquier inquietud me puedes escribir al siguiente correo que te lo voy a poner acá, ¿no? A ver. Es importante que tú sepas esto, ¿sí? juliobustamantevasquez@gmail.com. ¿Sí? Yo soy Julio Bustamante, ¿sí? Soy tu profesor y espero que te haya servido esta clase. Será hasta la próxima, nos vemos, un gusto. Chao, chao.